estar aquí compartiendo este gran privilegio con todos ustedes. Les invito a que oremos con los rostros inclinados. Señor, te damos las gracias por la multitud de tus misericordias sobre nuestras vidas. Te damos las gracias por el amor y la paz que solamente tú nos das en Jesucristo. Te damos las gracias por el privilegio de poder compartir, Señor, tu palabra. Y te suplico que en esta hora, Señor, tu palabra sea comprendida por los que oyen, Señor, para salvación y vida eterna. Para que tú a través de esta palabra, Señor, nos confrontes, nos consueles, nos edifiques, nos exhortes. Derrames tu gracia salvadora, Señor, abriendo los corazones para que podamos entender tu voluntad para con nosotros. Suplico, Señor, que me des la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para exponer esta verdad. Y te suplico que me des también la humildad y la sencillez para hacerlo de tal manera que a ti te agrade, pero envuelto en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Es una súplica que elevo, Señor, reconociendo mi incapacidad e insuficiencia para una obra tan excelente, Señor. En el nombre de Jesús oramos creyendo en lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Amén. Uno de los temas que más fascinan a los lectores del Antiguo Testamento es encontrar a Cristo a lo largo de todo el Antiguo Pacto, cuando lo leen. Reconozco que en ocasiones no es fácil, no porque no esté presente, al contrario, está presente en toda la Escritura, sino porque muchas veces nos acercamos al texto ignorando la relación, llamémosle tipológica y en ocasiones simbólicas, en que se presenta a Cristo a través de algunos elementos. Yo recuerdo estando en el seminario que una de mis clases favoritas fue tipología bíblica. Y viendo tipología bíblica, en esa asignatura nos mostraban las diferentes formas como nuestro Señor Jesucristo es presentado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, era muy emocionante saber que el tabernáculo era una figura de Cristo, así como también era una figura de Cristo la serpiente de bronce que levantó Moisés, mientras que el maná era un símbolo de Cristo, de cómo Él espiritualmente nos alimenta a nuestra alma. Y debo decir que estas figuras naturalmente son incompletas y llevarlas más allá de lo que realmente representan puede ser peligroso. Ahora bien, cuando Cristo es representado por un personaje histórico, entonces ya no es una figura o un símbolo, sino un tipo, le llaman los expertos en estudios bíblicos. Y vemos en toda la Escritura a hombres como David, Gedeón, Noé y otros. Y hoy en día entiendo que llamar definitivamente tipo de Cristo a una persona es como demasiado alto. Es un título teológico, pero nadie es 100% un tipo de Cristo. Por esa razón, de manera particular, he preferido llamarles momentos tipológicos cuando una persona representa a Cristo. En ese tema de los tipos de Cristo aparece la figura de Abraham y la figura de Isaac como tipos de Cristo presentados en la Escritura. Y en la carta a los Hebreos, nosotros encontramos que un momento particular en la vida de Abraham y de Isaac podemos ver claramente a Cristo y a su obra. Yo les invito a leer el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas
ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En el texto que acabamos de leer observamos que el Dios que entrega la fe para creer a los redimidos es el mismo que a los creyentes les demanda los tesoros más grandes de su corazón, no como un sacrificio que muestre el amor hacia Él, sino como una muestra para el creyente de quién está realmente reinando en su corazón. La primera de las exigencias divinas que observamos en el relato es precisamente esta. Dios le dice a Abraham que le ofrendara a su unigénito, es decir, lo más valioso que él tenía sobre la tierra. Eso nos lleva a pensar que la fe siempre será aprobada, la fe genuina. Pero un segundo aspecto que debemos considerar y que se desprende del primero es que la fe que se entrega a Dios cree totalmente en las promesas que Él ha hecho. ¿En virtud de qué? De que Dios no puede mentir, ni fallar, ni tardarse. Por lo tanto, aquello que Dios prometió ocurrirá inexorablemente. El aspecto final que vamos a ver en nuestro sermón dominical de hoy es que la fe que se entrega a Dios siempre mirará la realidad de la obra terminada de Cristo. Cada uno de esos tres aspectos lo vamos a tocar en nuestro sermón de hoy, que se titula La fe que se entrega a Dios. Y nuestro primer punto lo podemos llamar: la fe que se entrega a Dios es probada de formas inesperadas. En el versículo 17, si usted lo repasa conmigo, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y creo que uno de los discursos más tristes que podemos escuchar desde las trincheras de las falsas iglesias es aquel que le exige a los no redimidos que se despojen de todos sus bienes materiales con el fin de que reciban las falsas promesas que los falsos profetas se han inventado previamente, con base en una interpretación bíblica acomodada de los corazones ambiciosos. Y esto es muy doloroso porque debemos tener en cuenta que la exigencia que el Señor hace a los que escuchan en el Evangelio antes que los bienes es la exigencia de entregar sus almas a Cristo. De tal manera que por la Escritura sabemos que aún los bienes de los no creyentes, cuando su propósito es darlos a Dios para obtener el favor divino, es abominación delante del Señor. Dios no recibe ese tipo de ofrendas de parte de los no creyentes. Pero ¿cuáles son las peticiones y a quién le hace Dios las verdaderas peticiones? A sus hijos. ¿Pero qué clase de peticiones? Miren, Dios a sus hijos les exige algo mucho más grande que las ofrendas que puedan entregarle. Dios exige un corazón que se entregue totalmente a Él. Dios prueba realmente, para que nos sirva esa prueba a nosotros, cuán fieles somos, porque muchas veces creemos que somos fieles a Dios, pero cuando Dios empieza a demandar lo que realmente Él lo que quiere de nosotros, es cuando nosotros empezamos a fallar en medio de esas tremendas pruebas. Miren, creo que el caso de Abraham al ofrecer a Isaac ilustra mejor lo que estoy tratando de explicar. El Dios Todopoderoso salvó mediante la gracia a Abraham y le dio una promesa tan grande que aquella promesa, si usted la recuerda, no se limitaba únicamente al territorio que la descendencia de Abraham recibiría.
Eso era simplemente una parte. Y nosotros podemos decir que aquella era una bendición que también era para algunas otras naciones de la tierra, la promesa de territorio. Pero entonces, ¿por qué probar a Abraham? ¿Acaso no sabía Dios lo que había en el corazón de Abraham? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Dios sí lo sabía, pero Abraham no. Y nosotros tampoco. Y esa es la razón por la cual Dios nos prueba, para que nosotros entendamos y aprendamos lo que significa realmente una fe genuina que se entrega a Dios. La fe es más preciosa que el oro y por lo tanto es probada con pruebas que nosotros sinceramente ni siquiera esperamos. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de esta fe que se entrega a Dios? Pues bien, cualquier persona que se diga razonable hubiera dudado de lo que el Señor le estaba pidiendo en este tiempo. Piénselo o pongámoslo en perspectiva. La promesa que Dios, la exigencia, perdón, que Dios estaba haciendo era una exigencia específica. En Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, Dios describe con total y absoluta precisión lo que estaba pidiéndole a Abraham. Dice el texto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El resto del relato nos dice que Abraham tomó un asno, 2 siervos, tomó a Isaac, leña para el fuego, y se llevó a su unigénito. Empezaron a caminar y yo no alcanzo a imaginar, a pesar de que lo intento, qué sintió aquel hombre durante aproximadamente 3 días de camino, llevando a su unigénito hacia el sacrificio. Y sobre todo, mis amados hermanos, por lo que significaba este tipo de ofrenda. Era un holocausto. Si ustedes leen en el libro de Levítico lo que significa el holocausto, y en algunas otras partes de la Biblia, el holocausto era una ofrenda tremenda, terrible, porque primero que todo se tomaba el animal, el cordero, y era degollado. Su sangre se vaciaba en un recipiente para luego rociarla. Posteriormente, la víctima, el cordero, era abierto, sus entrañas eran tomadas y eran quemadas, y era olor grato delante del Señor. La piel era retirada y solamente la carne era quemada. Ahora imagínense en ese momento Abraham pensar en la muerte de su hijo de esa manera, meditando durante todo el camino lo que tenía que hacer con su amado que estaba allí. Aquel joven no era un niño, aquel joven con el que estaba acostumbrado a hablar. Por lo que vemos en la escritura, Isaac era un hombre que meditaba en Dios, era un hombre realmente piadoso, y en ese momento era tipo de Cristo yendo hacia el Calvario. Pero cuánta misericordia hay en el Dios de Israel, pues el mismo Dios que había exigido la ofrenda detuvo de manera dramática la ejecución de Isaac. Pues claramente este hombre, que Dios le llama ahora su amigo, el amigo de Dios, mostró toda su fidelidad, porque en su corazón había ofrecido a su hijo, al que él amaba, a su unigénito, a Isaac. Dios detiene la ofrenda y dice: no lo hagas. Y en ese momento hay un detalle final que no podemos dejar pasar por alto en el relato de Génesis capítulo 22. El mismo Dios proveyó una víctima adecuada en sustitución del hijo que iba a ser entregado.
un cordero trabado en un zarzal, fue provisto por el Señor. ¿Y qué maravilla podemos encontrar aquí? Dios, el Dios que se provee una víctima adecuada para Él mismo, demuestra cuán distinto es de los ídolos paganos. Los ídolos paganos y las personas que los adoran únicamente tienen el interés en que Dios los provea en su alacena y les llene aquello que ellos tienen en sus corazones. Pero no están ocupados en su salvación y mucho menos en agradar al Dios Todopoderoso que los está llamando a servirles, que los está llamando a entregar sus almas. Pero qué maravilla vemos en la Escritura, el Cordero, que en sentido teológico es un tipo de Cristo, el Salvador del mundo, que llegaría 1800 años después de Abraham, estaba reemplazando al hijo de Abraham. 1800 años después Cristo moriría en el mismo monte. ¿Cuán grande es el Señor? El Señor ha provisto en nuestra vida más que calzado, ropa, recursos económicos con que podamos vivir o la salud de nuestras vidas. Dios ha provisto salvación abundante, maravillosa, eterna en la persona de Jesucristo para cada uno de nosotros. Abraham creyó. ¿Y por qué creyó? Porque era una fe dada por Dios. El corazón humano no produce fe. Produce credulidad, produce ídolos, produce mentiras, falsas promesas. Pero el corazón regenerado tiene como único objetivo de su alma a Cristo. Y Abraham por esa razón pudo creer porque le había sido dada esa fe. Y era una fe tan poderosa que rompía con todo el entorno que estaba junto a él. Aquella sociedad, entre comillas, civilizada, había borrado casi todo vestigio de la fe en Dios. En aquellos momentos no se conocía la salvación en Cristo, solo uno que otro pueblo sabían quién era el Dios de Israel, aunque todavía Israel no existía. Y Dios le muestra a Abraham, le da un tipo de promesas relacionadas con la necesidad más grande que tiene nuestra alma humana, la necesidad de eterna salvación, la necesidad de encontrarse con Cristo, de ser perdonado, de tener paz, de que nuestra alma sea receptora del amor de Dios. Esa necesidad fue totalmente cubierta por aquella obra que el Señor hizo en la vida de Abraham. Pero es indudable que todos estos eventos llenos de tipos y figuras de Cristo en momentos particulares de su vida, símbolos vivos de la salvación venidera, fue lo que le permitió no solo a Abraham, sino a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, a Moisés y a todos nuestros héroes del Antiguo Testamento, contemplar a la distancia la salvación. Hoy nosotros, los creyentes del siglo XXI, tenemos mucho más que las promesas dadas a Abraham de que Cristo vendría, porque ya Cristo vino. Esperamos su regreso, amén. Pero Cristo vino. Sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos, todo el relato histórico lo dice, que murió en la cruz del Calvario, el justo por los injustos. Sabemos que derramó su preciosa sangre como expiación, pagando al Padre por nuestros pecados. Y sabemos que por el enorme poder del Espíritu de Dios somos limpiados por esa sangre. Hoy tenemos realidades, promesas cumplidas del Señor en nuestra vida. Y esto, mis amados hermanos, sin lugar a dudas, es
el tesoro más grande que nosotros como creyentes tenemos sobre la tierra y en los cielos. Cuán grande bendición tenemos al haber sido rescatados por Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la fe que se entrega al Señor. Fueron ellos: la fe que se entrega a Dios es probada de formas inesperadas. Segundo, la fe que se entrega a Dios responde confiando en las promesas eternas dadas por el Señor. Y tercero, la fe que se entrega a Dios confía totalmente en la excelencia de la obra de Cristo finalizada. Reflexiones finales para los creyentes. Tú, amado hermano, has sido objeto, escúchalo bien, del especial amor de Dios antes que tus sacrificios inútiles y tu propia justicia y mi propia justicia fueran presentadas delante de Dios y rechazadas. Él nos mostró a Cristo cual cordero trabado en un zarzal. Y nos dimos cuenta de que nuestra justicia era insuficiente para presentarnos ante Él. Por gracia descubrimos esta verdad y Dios derramó su sangre por nosotros. El Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, derramó esa preciosa sangre rescatándonos. Para los no creyentes, no sigas, amigo, tratando de alcanzar lo imposible. Desiste. No está al alcance de tu mano, no puedes lograrlo por más que quieras. La salvación no es la recompensa por tus buenas obras. La redención solo la recibirás si arrepentido vienes a los pies de Cristo y crees en Él. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos la gracia.